Un humilde campesino la salvó del agua, sin imaginar que era una millonaria que se enamoraría de él. «Por favor, ayúdame. El agua sigue subiendo», gritó Valentina desde el interior del SUV de lujo, su rostro una mezcla de terror y desesperación mientras el agua ya le llegaba a la cintura. El hombre musculoso que sostenía un machete la miró fijamente. El agua de lluvia corriendo por su camiseta empapada que se pegaba a su cuerpo bien formado. «Agárrese de mi mano. ¡Ahora!», ordenó él con voz firme pero tranquilizadora, extendiendo su brazo hacia ella. «La puerta está atascada, tengo que romper el vidrio». «No, espera, déjame intentar abrirla una vez más», suplicó ella, el pánico evidente en su voz mientras seguía forcejeando con la manija. Gabriel golpeó la ventana con el mango del machete, rompiendo el vidrio con precisión quirúrgica para no lastimar a la mujer atrapada. «Ven conmigo si quieres vivir. El agua sigue subiendo y este carro se hundirá en minutos». La lluvia caía intensamente sobre ellos mientras Valentina Ruiz luchaba por salir del vehículo. 3 horas antes, jamás hubiera imaginado encontrarse en esta situación. Su vida en Ciudad de México transcurría entre juntas ejecutivas, eventos sociales y planificación de su boda con Javier Delgado, el hombre que creía conocer hasta esa misma tarde. La fiesta de compromiso en la mansión familiar de los Ruiz había sido el evento social del año. Valentina, heredera del imperio de cosméticos Ruiz, lucía radiante en su vestido de diseñador mientras saludaba a los invitados. Todo iba perfectamente, hasta que decidió buscar a Javier para el brindis oficial. «Debe estar en el estudio, señorita», le había informado uno de los meseros al verla buscando entre la multitud. Valentina se dirigió al estudio de su padre, sus tacones repiqueteando sobre el mármol italiano. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio dentro destruyó en segundos la vida que había planeado. Javier, su prometido, besaba apasionadamente a Carla Méndez, su socia y supuesta amiga. «El matrimonio es solo un trámite, cariño», escuchó decir a Javier mientras acariciaba el rostro de Carla. «Una vez que tenga acceso a la fortuna de los Ruiz, podremos expandir el negocio a nuestra manera. Valentina es demasiado sentimental para los negocios». Sin hacer ruido, Valentina retrocedió, las lágrimas nublando su visión. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves de su camioneta y huyó de la mansión bajo la lluvia torrencial que había comenzado a caer sobre la ciudad. Condujo sin rumbo, tomando carreteras rurales para evitar ser encontrada, mientras la tormenta empeoraba. Ahora, horas después, se encontraba atrapada en una inundación repentina, en algún lugar remoto de Veracruz, con un desconocido intentando salvarla. La mano fuerte de Gabriel la jaló hacia afuera del vehículo, justo cuando el agua alcanzaba el nivel del tablero. Valentina cayó torpemente en sus brazos, temblando no solo por el frío, sino por el miedo. «Mi nombre es Gabriel», dijo él mientras la cargaba a través de la corriente hasta terreno más elevado. «Estás a salvo ahora». «Va, Valentina», respondió ella entre temblores, deliberadamente omitiendo su apellido mientras observaba el rostro de su salvador. Gabriel Mendoza, de 35 años, nunca esperaba encontrar a nadie en ese camino rural durante la peor tormenta de la temporada. Había salido únicamente para asegurar que el ganado de su pequeña finca estuviera a salvo cuando escuchó la bocina desesperada en la distancia. «Tenemos que llegar a mi casa antes de que la corriente suba más», explicó ayudándola a caminar por el lodo. «¿Hay alguien más en el coche?» «No, estoy sola», contestó Valentina, aferrándose a él mientras avanzaban trabajosamente. La casa de Gabriel era modesta pero sólida, construida estratégicamente en una elevación natural del terreno. Al entrar, Valentina observó la simplicidad del lugar: muebles básicos pero bien cuidados, pisos de cemento pulido y una pequeña colección de libros que parecían fuera de lugar en una casa de campesino. «Te traeré ropa seca», dijo él, desapareciendo brevemente en una habitación para regresar con una falda y blusa sencillas. «Eran de mi hermana. No son de diseñador, pero están limpias y secas». Valentina notó un tono extraño cuando mencionó de diseñador, como si hubiera algo de resentimiento en su voz. «Gracias. Cualquier cosa es mejor que esto», respondió, mirando su propio vestido arruinado. Mientras Gabriel preparaba café en la pequeña cocina,
Valentina se cambió rápidamente detrás de una manta que él había colgado como improvisto vestidor. La ropa era simple pero cómoda, aunque le quedaba un poco grande. «¿Qué hacías conduciendo en estas carreteras durante una tormenta así?», preguntó Gabriel cuando ella emergió ya cambiada. Nadie local saldría con este clima. Por un segundo, Valentina consideró inventar una historia, pero algo en la mirada directa y honesta de Gabriel la hizo optar por una versión simplificada de la verdad. Estaba escapando, admitió, de una vida que resultó ser una mentira. Gabriel asintió sin pedir más explicaciones, como si entendiera perfectamente lo que significaba huir del pasado. «Puedes quedarte hasta que baje el agua. Las carreteras estarán bloqueadas por varios días, según el pronóstico. Pero no quiero molestarte. Seguro hay un hotel...» Gabriel soltó una risa breve. «El hotel más cercano está a 40 kilómetros, y probablemente también está inundado. No te preocupes, tengo un cuarto extra». Mientras la noche avanzaba y la tormenta rugía afuera, compartieron una cena sencilla de frijoles, tortillas caseras y queso fresco. Valentina, acostumbrada a restaurantes de lujo, se sorprendió disfrutando la comida con un placer que hacía tiempo no sentía. «Cocinas muy bien para ser...» Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba por decir. «¿Para ser un simple campesino?», completó él con una leve sonrisa. «No siempre fui campesino». La curiosidad de Valentina creció, pero no presionó. Era consciente de que ella también guardaba secretos. Más tarde, mientras Gabriel le mostraba la pequeña habitación donde dormiría, Valentina tropezó accidentalmente con una caja parcialmente oculta bajo la cama. La tapa se deslizó, revelando un objeto brillante que contrastaba con la sencillez de todo lo demás. Se agachó para recogerlo y quedó paralizada al reconocer lo que era: un prestigioso premio de arquitectura. El nombre grabado la dejó sin aliento. «Miguel Herrera por innovación en diseño sostenible». «¿Miguel Herrera?», murmuró mirando a Gabriel con confusión. La expresión de Gabriel se transformó, una mezcla de dolor y furia cruzando su rostro. Arrebató el premio de sus manos y lo devolvió bruscamente a la caja. «Ese hombre está muerto», dijo con voz tensa. «Murió hace 5 años junto con todo lo que amaba». Valentina retrocedió, sorprendida por la intensidad de su reacción. De repente, reconoció el nombre de los titulares que habían dominado los medios años atrás: Miguel Herrera, el brillante arquitecto cuyo innovador proyecto de viviendas económicas se había derrumbado, matando a 12 personas, incluyendo a su propia familia. «Lo siento, no quería». «Descansa», la interrumpió Gabriel, su voz más suave pero distante. «Mañana será un largo día». Mientras se retiraba, Valentina se dio cuenta de que había encontrado refugio con un hombre que, como ella, estaba huyendo de su pasado, pero a diferencia de ella sus razones parecían infinitamente más trágicas. Esa noche, acostada en la cama sencilla mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, Valentina tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. Por primera vez, sería solo Valentina, no la heredera Ruiz, no la empresaria, no la socialité, solo una mujer perdida en una tormenta, encontrándose a sí misma en el lugar más inesperado. El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtraba por la pequeña ventana. Valentina despertó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. La cama simple, las paredes de concreto sin pintar, el sonido del agua goteando afuera, todo tan diferente a su penthouse en Polanco. Se incorporó lentamente, notando que alguien había dejado ropa limpia doblada sobre una silla. Eran prendas sencillas, una falda de algodón y una blusa blanca, ambas obviamente usadas, pero impecablemente limpias. Al salir de la habitación, encontró a Gabriel en la cocina preparando lo que parecía ser un desayuno simple. «Buenos días», dijo él sin voltearse. «Espero que hayas podido descansar». «Mejor de lo que esperaba», respondió Valentina, acomodándose en una silla de madera. «Gracias por la ropa». Gabriel sirvió 2 platos con huevos revueltos, frijoles y tortillas recién hechas. El aroma hizo que el estómago de Valentina gruñera. «Las carreteras seguirán inundadas por lo menos 3 días más», comentó Gabriel mientras comían. «Puedes quedarte aquí, pero tendrás que ayudar con las tareas. No mantengo huéspedes ociosos». Valentina asintió, disimulando su sorpresa.
Nadie en su vida le había hablado con tanta franqueza, sin la deferencia que su apellido solía imponer. Por supuesto, aunque debo advertirte que nunca hizo un gesto vago con las manos, hecho tareas domésticas o de campo. Gabriel arqueó una ceja. ¿Nunca? ¿Ni siquiera lavar un plato? Valentina sintió que sus mejillas se enrojecían. Siempre tuvimos personal que se encargaba de eso. ¿Personal? Gabriel la miró con renovado interés. ¿Quién eres realmente, Valentina? Las mujeres que conozco no hablan de personal, como si fuera lo más normal del mundo. Solo alguien que quiere olvidar su vida anterior por unos días, respondió ella, esquivando su mirada penetrante. ¿No dijiste anoche que Miguel Herrera estaba muerto? Pues digamos que yo también estoy dejando atrás a alguien. El silencio que siguió fue tenso pero breve. Gabriel finalmente asintió. Justo trato. Yo no pregunto, tú no preguntas. Después del desayuno, Gabriel le mostró a Valentina cómo lavar los platos con agua recolectada de la lluvia. Sus manos delicadas, acostumbradas solo a teclados de computadora y copas de champán, pronto estaban rojas y agrietadas. «Tienes manos de princesa», comentó Gabriel con una media sonrisa al verla secar torpemente un vaso, «pero se endurecerán con el tiempo». «No soy ninguna princesa», protestó ella, aunque sabía que su vida privilegiada la había mantenido alejada de estas realidades cotidianas. La mañana avanzó con Gabriel enseñándole tareas básicas: barrer el piso de tierra apisonada del patio, alimentar a las gallinas y recoger algunos vegetales del pequeño huerto trasero. Para sorpresa de ambos, aunque Valentina era increíblemente torpe al principio, aprendía rápido y no se quejaba. «Nunca pensé que las zanahorias salieran directamente de la tierra así», comentó con asombro infantil mientras extraía una del suelo. «Están llenas de tierra». Gabriel la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. «¿De dónde creías que venían? ¿Del supermercado?» «Bueno, sí. Es decir, sé que crecen en la tierra, pero nunca había visto una recién sacada», admitió Valentina, avergonzada por su ignorancia. Para el mediodía, Valentina estaba exhausta, pero extrañamente satisfecha. Había algo gratificante en el trabajo físico que nunca había experimentado en su vida corporativa. Mientras Gabriel revisaba el perímetro de la propiedad para evaluar los daños de la inundación, Valentina se sentó en el pequeño porche observando el paisaje. Las tierras bajas seguían bajo el agua, pero desde esta elevación podía ver kilómetros a la redonda. Era hermoso de una manera salvaje y auténtica que las vistas desde su penthouse nunca habían tenido. «El camino principal sigue completamente inundado», informó Gabriel al regresar. «Tu carro está casi sumergido. Lo siento». Valentina se encogió de hombros. El SUV de lujo, que hace 2 días consideraba indispensable, ahora parecía sorprendentemente irrelevante. Era solo un carro. ¿Solo un carro? Gabriel soltó una risa breve. Era un Mercedes GLE último modelo. Cuesta más que esta casa y todo mi terreno juntos. La precisión con que identificó el vehículo sorprendió a Valentina. «¿Cómo sabes tanto de carros caros? No pareces el tipo». Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Gabriel. «Tuve otra vida, te lo dije. Miguel Herrera conocía de carros caros». Su tono se volvió distante. «Pero él ya no existe». Esa tarde, mientras preparaban juntos una comida sencilla, Valentina intentó nuevamente. «¿Por qué dejaste de ser arquitecto? El premio que vi era prestigioso». Gabriel cortó las verduras con más fuerza de la necesaria. «Creí que habíamos acordado no preguntar sobre el pasado». «Lo siento, es solo que...» «¿Qué no has oído hablar del desastre Herrera?», la interrumpió con amargura. «La tragedia que costó 12 vidas porque el gran arquitecto Miguel Herrera no supervisó adecuadamente los materiales. ¿No recuerdas los titulares?». Valentina guardó silencio. Por supuesto que recordaba. Había sido un escándalo nacional, un innovador proyecto de viviendas sociales que se derrumbó apenas 3 meses después de su inauguración. Entre las víctimas estaban la esposa e hija del arquitecto, que habían ido a visitar a una familia que vivía allí. «Sí recuerdo», admitió suavemente. «Lo siento». El silencio se instaló entre ellos, pesado como la humedad que saturaba el aire después de la tormenta. Mientras tanto, en Ciudad de México,
El caos reinaba en las oficinas centrales de Cosméticos Ruiz. Javier Delgado, impecablemente vestido en un traje azul marino, golpeaba la mesa de la sala de juntas. Han pasado 3 días. ¿Cómo es posible que nadie sepa dónde está? Los investigadores privados que había contratado intercambiaron miradas nerviosas. Señor Delgado, hemos rastreado las cámaras de seguridad hasta la salida sur de la ciudad. Después de eso, tomó carreteras secundarias donde no hay vigilancia. Su teléfono está apagado desde la noche de la fiesta, añadió otro. La última señal se registró cerca de Veracruz, pero es una zona extensa. Javier se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado. Encuéntrenla. La boda es en 2 meses y la fusión con Cosméticos Rivera depende de este matrimonio. Hizo una pausa significativa. Ofrezcan una recompensa. 50,000 pesos a quien proporcione información sobre su paradero. En su oficina privada, más tarde, Javier contempló la fotografía de Valentina que mantenía en su escritorio. Era hermosa, sin duda, pero lo que realmente le interesaba era lo que representaba, la llave al Imperio Ruiz. Años de planificación cuidadosa no se verían arruinados por un berrinche sentimental. Tomó su teléfono y marcó un número que raramente usaba. «Necesito que amplíes la búsqueda en Veracruz», ordenó sin saludar. «Y quiero informes de cada hospital, hotel y estación de policía en esa zona. Valentina Ruiz tiene que aparecer». De vuelta en la pequeña granja, los días comenzaron a adquirir una rutina sorprendentemente cómoda. Cada mañana, Valentina aprendía algo nuevo: cómo ordeñar a la única cabra que Gabriel poseía, cómo reparar la cerca dañada por la inundación, cómo hacer queso fresco. Sus manos, antes suaves y perfectamente manicuradas, desarrollaron ampollas que eventualmente se convirtieron en callos. Su piel bronceada por el sol ya no necesitaba el maquillaje caro que solía usar. Una tarde, mientras regresaban de revisar los cultivos, se cruzaron con una anciana que caminaba apoyada en un bastón. «Gabriel, veo que tienes compañía». La mujer los observó con ojos astutos y penetrantes. «Doña Esperanza, ella es Valentina. Está varada aquí hasta que las carreteras se arreglen». La anciana estudió Gabriel a Valentina de pies a cabeza, con una mirada que parecía ver a través de su disfraz de campesina. Tus manos están trabajando duro últimamente», comentó tomando las manos de Valentina entre las suyas, arrugadas por la edad. «Pero no nacieron para este trabajo, ¿verdad?» Valentina retiró las manos incómoda. «Estoy aprendiendo». «Todos estamos siempre aprendiendo, mijita», respondió doña Esperanza con una sonrisa enigmática. «Especialmente aquellos que vienen de muy lejos, como tú». Después de que la anciana se despidiera, continuando su camino hacia el pueblo, Valentina notó que Gabriel parecía pensativo. «¿Quién es ella?», preguntó. «Mi vecina. Llegó al pueblo hace unos años. Poco después que yo», respondió Gabriel vagamente. «Es sabia, aunque a veces demasiado entrometida». Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, que nunca se veía así en la contaminada Ciudad de México, Gabriel finalmente se abrió un poco. «Tenía un despacho exitoso en la capital», dijo de repente mirando al horizonte. «Diseñaba casas para ricos principalmente, pero mi pasión eran los proyectos sociales. Cuando gané el contrato para las viviendas Nuevo Amanecer, pensé que era mi oportunidad de cambiar vidas». Valentina escuchaba en silencio, temiendo interrumpir este raro momento de apertura. Mi socio supervisaba las compras de materiales. Yo confiaba en él. La voz de Gabriel se volvió más dura. Cuando el edificio se derrumbó, descubrimos que había sustituido materiales de calidad por otros baratos, embolsándose la diferencia. 12 personas murieron, entre ellas mi esposa Rosa y nuestra hija Lucía de 6 años. Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Lo siento mucho. Me absolvieron legalmente, pero la gente no olvida», continuó Gabriel. «Perdí todo, mi reputación, mi familia, mi voluntad de vivir. Así que Miguel Herrera desapareció y Gabriel Mendoza nació en este rincón olvidado». El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Sin pensarlo, Valentina tomó su mano. Para su sorpresa, él no la retiró. «También fui traicionada por alguien en quien confiaba», confesó ella, aunque de forma menos trágica.
Por un momento, sus miradas se encontraron bajo la luz de la luna y algo indefinible pasó entre ellos. Una conexión, un reconocimiento mutuo de dos almas heridas. Gabriel apartó la mirada primero, retirando suavemente su mano. Deberíamos descansar. Mañana hay mucho trabajo. Mientras se dirigía a su habitación, Valentina se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no estaba contando los días para volver a su antigua vida. De hecho, la idea de regresar a Ciudad de México, a las juntas interminables y las fiestas superficiales, le provocaba una extraña sensación de vacío. Frente al pequeño espejo agrietado del baño, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, sin maquillaje, con el cabello recogido simplemente, la piel besada por el sol. Se veía más joven, más auténtica. ¿Quién eres realmente, Valentina?, se preguntó, recordando la pregunta de Gabriel. La respuesta ya no parecía tan clara como lo había sido toda su vida. Un mes había pasado desde el rescate en la inundación. Las carreteras se habían despejado hace semanas, pero Valentina seguía allí, inventando excusas para no marcharse. Primero fue que necesitaba ahorrar para el pasaje, luego que quería ayudar con la cosecha. Gabriel no cuestionaba sus razones, secretamente aliviado de que eligiera quedarse. Esa mañana, Valentina ordeñaba la cabra con una habilidad que hubiera sido impensable semanas atrás. Sus movimientos eran seguros, sus manos ya endurecidas por el trabajo diario. «Estás mejorando», comentó Gabriel, apoyado en el marco de la puerta del pequeño establo. «Ya no asustas a la pobre Manchas». Valentina sonrió, recordando sus desastrosos primeros intentos, donde la cabra había salido corriendo, derramando el balde de leche fresca. «Tengo un buen maestro», respondió, terminando su tarea y poniéndose de pie. Algo había cambiado entre ellos. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario. Sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse herramientas o platos. Una nueva tensión, agradable pero innegable, flotaba en el aire. Después del desayuno, Gabriel anunció sus planes para el día. «Voy a revisar el maizal del lado este. ¿Quieres venir o prefieres quedarte con las gallinas?» «Voy contigo», respondió Valentina sin dudar. «Las gallinas me odian desde que intenté agarrar sus huevos la primera vez». Gabriel soltó una carcajada, un sonido que se había vuelto más frecuente últimamente. «No te odian. Solo piensan que eres una ladrona incompetente». Mientras caminaban entre los surcos de maíz, Valentina respiró profundamente. El aire limpio, el sol en su piel, la tierra bajo sus pies descalzos, sensaciones simples que nunca había valorado en su antigua vida. «A veces me pregunto qué diría mi padre si me viera así», comentó, más para sí misma que para Gabriel. «¿Tu padre? ¿Es muy estricto?» Valentina dudó. Hablar de su familia revelaría demasiado sobre su verdadera identidad. Era un hombre de negocios. Construyó su empresa desde cero, respondió vagamente. Falleció hace 3 años. Cáncer. Lo siento. Yo también. Valentina se detuvo, contemplando el horizonte. Él quería que siguiera sus pasos. Y lo hice. Pero a veces siento que perdí algo de mí misma en el camino. Gabriela asintió comprensivamente. Mi padre era albañil. Quería que yo estudiara para tener una vida mejor. Cuando me convertí en arquitecto, estaba orgulloso. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Después del derrumbe se negó a hablarme. Murió sin perdonarme. Valentina impulsivamente tomó su mano. No fue tu culpa. Era mi proyecto, mi responsabilidad. La voz de Gabriel se endureció. Debí revisarlo todo personalmente. Confié demasiado. Fuiste engañado, insistió Valentina. Como yo. Gabriel la miró fijamente, como intentando descifrar un enigma. ¿Qué te hicieron, Valentina? ¿De qué huías realmente aquella noche? Antes de que pudiera responder, un grito los interrumpió. A lo lejos, doña Esperanza los saludaba desde el camino. Gabriel, Valentina, vengan a comer, hice tamales. La casa de doña Esperanza era similar a la de Gabriel, pero decorada con coloridos textiles tradicionales y plantas en macetas de barro. El aroma de los tamales recién hechos invadía el ambiente. Mientras comían, la anciana observaba la interacción entre Gabriel y Valentina con ojos perspicaces. «Se ven bien juntos», comentó sin rodeos.
No había visto a Gabriel sonreír así desde que llegó al pueblo. Valentina sintió que sus mejillas se calentaban. Gabriel tosió incómodamente. «Doña Esperanza, siempre tan directa», murmuró. «A mi edad no hay tiempo para andarse con rodeos», respondió la anciana sirviendo más café. «Cuando la vida te da una segunda oportunidad, hay que tomarla sin miedo». Después de comer, mientras Gabriel ayudaba a doña Esperanza a mover unos muebles pesados, la anciana se acercó a Valentina que lavaba los platos. «Ten cuidado, niña», dijo en voz baja. «Tus manos ya no son de princesa, pero tus ojos te delatan. No sé quién eres realmente, pero Gabriel ha sufrido demasiado para soportar otra decepción». Valentina dejó de lavar, sorprendida por la franqueza de la mujer. «Yo nunca le haría daño intencionalmente. Las intenciones no siempre importan. Son los secretos los que lastiman». Doña Esperanza tomó las manos mojadas de Valentina entre las suyas. «Vi cómo lo miras, y cómo él te mira a ti. Pero las relaciones construidas sobre mentiras son como casas sobre arena». Las palabras de la anciana pesaron sobre Valentina durante todo el camino de regreso. Sabía que tenía razón. Cada día que pasaba sin revelar su verdadera identidad, profundizaba el engaño. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Gabriel parecía inusualmente pensativo. «¿Te arrepientes de haberte quedado tanto tiempo?», preguntó de repente. «Las carreteras están despejadas desde hace semanas». Valentina miró las estrellas, buscando las palabras adecuadas. «No, estos han sido los días más reales de mi vida». ¿Reales? En mi vida anterior todo era superficial. Reuniones con gente que sonreía falsamente, relaciones basadas en intereses, apariencias que mantener. Suspiró. «Aquí solo importa lo que realmente sabes hacer, lo que realmente eres». Gabriel sonrió levemente. «¿Y qué has descubierto que realmente eres?» «Una pésima recolectora de huevos», bromeó Valentina, «pero una decente ordeñadora de cabras». Ambos rieron, y en ese momento sus miradas se encontraron. La tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas se intensificó. Lentamente, como si le diera tiempo para retroceder, Gabriel se inclinó hacia ella. El primer beso fue tentativo, casi tímido, una suave presión de labios bajo la luz plateada de la luna. Cuando se separaron, Valentina sintió un revoloteo en el estómago que ningún beso anterior había provocado. «Nunca pensé sentir esto de nuevo», murmuró Gabriel acariciando su mejilla con dedos ásperos por el trabajo. «Yo nunca había sentido esto», respondió ella con honestidad. Los días siguientes transcurrieron en una especie de ensueño. Trabajaban juntos como antes, pero ahora los roces eran intencionales, las miradas abiertas y cálidas. Por las noches compartían más de su pasado, o al menos partes seleccionadas. Gabriel le contó sobre Rosa, su esposa fallecida, una maestra de primaria con una risa contagiosa y un amor por las plantas. Sobre la pequeña Lucía, que a sus 6 años ya mostraba talento para el dibujo. El día del derrumbe, Rosa llevó a Lucía a visitar a una familia que vivía en el edificio. Antiguos alumnos suyos que habían conseguido uno de los apartamentos. La voz de Gabriel se quebró. «Si yo hubiera hecho mi trabajo correctamente». Valentina lo abrazó fuertemente, sin palabras, simplemente ofreciendo consuelo con su presencia. A medida que su relación se profundizaba, la culpa de Valentina por su engaño crecía. Cada vez que Gabriel hablaba de su desconfianza hacia los empresarios y los ricos que priorizaban ganancias sobre vidas, ella sentía una puñalada de remordimiento. Una tarde, mientras Gabriel reparaba el techo de un cobertizo, Valentina escuchó voces desconocidas. 2 hombres en motocicletas se detuvieron frente a la casa. «Buenas tardes, señorita», saludó uno mostrando una fotografía. «Estamos buscando a esta mujer. Se llama Valentina Ruiz. Hay una recompensa por información sobre su paradero». El corazón de Valentina se detuvo al reconocer su propia imagen en la fotografía. Era una foto de la fiesta de compromiso, ella con su vestido de diseñador y su sonrisa perfecta. «No la he visto», respondió con voz temblorosa, agradeciendo que su aspecto actual distara tanto de aquella imagen pulida. «¿Qué hizo?» «Nada malo. Es la heredera de Cosméticos Ruiz. Desapareció hace un mes y su prometido la está buscando. Si la ve, llame a este número», añadió el otro hombre entregándole una tarjeta.
50,000 pesos de recompensa, sin preguntas. Cuando los hombres se marcharon, Valentina se sentó en los escalones del porche, temblando. Su pasado la estaba alcanzando. Era cuestión de tiempo antes de que alguien la reconociera. Gabriel regresó poco después, notando inmediatamente su estado alterado. «¿Qué pasó?», preguntó, arrodillándose frente a ella. «Vinieron hombres preguntando por alguien», respondió Valentina vagamente. «Me asusté un poco, eso es todo». Esa noche, incapaz de dormir, Valentina tomó una decisión. Tenía que decirle la verdad a Gabriel antes de que lo descubriera por otros. Mañana, se prometió, mañana le contaría todo, pero el destino tenía otros planes. La mañana siguiente, mientras desayunaban, el ruido de varios vehículos acercándose rompió la tranquilidad habitual. Gabriel se asomó por la ventana frunciendo el ceño. «¿Qué demonios?». Afuera 3 camionetas lujosas se habían detenido. De la primera descendió un hombre vestido con un impecable traje gris. Valentina lo reconoció inmediatamente. Javier. «Valentina, ¿conoces a esa gente?», preguntó Gabriel, notando su palidez repentina. Antes de que pudiera responder, Javier y varios hombres, incluyendo un camarógrafo, se acercaron a la casa. «Valentina, gracias a Dios estás bien», exclamó Javier con falsa preocupación. «Hemos estado buscándote por todas partes». Gabriel miró alternativamente a Javier y a Valentina, la confusión tornándose en sospecha. «Valentina». Javier extendió su mano hacia Gabriel. Javier Delgado, prometido de Valentina Ruiz, heredera de Cosméticos Ruiz, se presentó con una sonrisa calculadora. «No puedo agradecerle lo suficiente por cuidar de mi futura esposa». El rostro de Gabriel se endureció al comprender la magnitud del engaño. Sus ojos, que habían mirado a Valentina con calidez apenas horas antes, ahora estaban fríos como el hielo. «¿Ruiz?», repitió, su voz apenas un susurro. «¿Del Imperio Cosméticos Ruiz?». Valentina dio un paso hacia él. «Gabriel, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpió él, su voz cargada de amargura. «¿Que me mentiste todo este tiempo? ¿Que te burlaste del campesino ingenuo?». «No, nunca fue así». Valentina intentó tomar su mano, pero él la rechazó. «La señorita Ruiz ha estado bajo mucho estrés», intervino Javier, dirigiéndose tanto a Gabriel como al camarógrafo que filmaba discretamente. «Sufrió un episodio nervioso antes de nuestra boda. Estamos muy agradecidos por su hospitalidad, señor Mendoza», respondió Gabriel secamente. «Gabriel Mendoza». El camarógrafo se acercó más, captando el dramático reencuentro. Javier, percibiendo la tensión, rodeó la cintura de Valentina con un brazo posesivo. «Es hora de volver a casa, cariño. Tu padre hubiera estado muy preocupado». Gabriel dio un paso atrás, su rostro una máscara de dolor y traición. «¿Era real algo de lo que vivimos?», preguntó en voz baja, solo para Valentina. «¿O fue solo un juego para ti? Un experimento para ver cómo vive la otra mitad». «Todo lo que sentí fue real», susurró Valentina, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gabriel, por favor». Pero él ya se había dado la vuelta, entrando a la casa y cerrando la puerta con un golpe seco. Javier aprovechó para guiar a Valentina hacia la camioneta, murmurando para las cámaras: «La traemos de vuelta a la civilización. La boda seguirá según lo planeado». Mientras la camioneta se alejaba, Valentina miró por la ventana trasera. La figura solitaria de Gabriel había salido al porche y observaba su partida con expresión indescifrable. A su lado, casi como una sombra protectora, estaba Doña Esperanza, cuya mirada triste siguió la camioneta hasta que desapareció en la distancia. Valentina sintió que no solo dejaba atrás a Gabriel, sino también una parte de sí misma que había descubierto en aquel lugar sencillo, una parte auténtica que temía no volver a encontrar en el mundo artificial al que regresaba. El regreso a Ciudad de México fue como entrar en un mundo extraño y ajeno. Los rascacielos brillantes, el tráfico incesante, el ruido constante, todo parecía excesivo para Valentina después de la simplicidad de la vida rural. La suite presidencial del Hotel Emperador, donde Javier había insistido en hospedarse para mayor privacidad, era más grande que toda la casa de Gabriel. El contraste era tan abrumador que Valentina se sentía mareada.
Mañana tendremos una conferencia de prensa para anunciar tu regreso, explicaba Javier, mientras un equipo de estilistas esperaba para devolverle su imagen. La historia oficial es que necesitabas tiempo a solas para reflexionar antes de la boda. Nada de campesinos ni pueblos olvidados. Valentina apenas lo escuchaba, mirando sus manos ahora ásperas y bronceadas, tan diferentes a las manos perfectamente manicuradas que solía tener. No habrá conferencia de prensa, dijo finalmente, levantando la mirada. Y no habrá boda. Javier despidió a los estilistas con un gesto impaciente. Cuando estuvieron solos, su máscara de preocupación amorosa desapareció. No seas ridícula, Valentina. Ya hemos pospuesto la boda una vez. La fusión con Cosméticos Rivera depende de este matrimonio. La fusión puede irse al diablo, respondió ella con una calma que lo sorprendió. Te vi con Carla en la fiesta de compromiso. Lo escuché todo. Javier palideció momentáneamente, pero se recuperó rápido. Un desliz estúpido, nada más. Carla no significa nada para mí. Dijiste que yo era demasiado sentimental para los negocios y que el matrimonio era solo un trámite para acceder a la fortuna Ruiz. Valentina se levantó enfrentándolo. Así que sí, tienes razón, soy demasiado sentimental. Sé para casarme sin amor. La expresión de Javier se endureció. Piénsalo bien, Valentina. ¿Crees que tu padre hubiera aprobado que rechazaras la fusión por un romance campestre? ¿Que abandonaras todo lo que él construyó por un don nadie? La mención de su padre tocó una fibra sensible. Ricardo Ruiz había dedicado su vida a construir el imperio de cosméticos, esperando que Valentina continuara su legado. Mi padre quería que fuera feliz, respondió, aunque sin la convicción que deseaba. Tu padre quería que fueras fuerte, contrarrestó Javier. La industria está cambiando. Sin esta fusión, Cosméticos Ruiz perderá relevancia en 5 años. Valentina se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ella. La duda se instaló en su mente. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Traicionando el legado de su padre por un sueño romántico? Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo es lo que no tenemos. Javier se acercó suavizando su tono. La junta directiva espera una respuesta sobre la fusión esta semana. Si nos casamos, controlaremos el 62% del mercado latinoamericano. Valentina cerró los ojos, recordando las palabras de Gabriel sobre cómo los empresarios priorizaban los números sobre las personas. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Dame 3 días, pidió. Después te daré mi respuesta final. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas y apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Valentina sonreía mecánicamente para las cámaras, respondía preguntas ensayadas y se dejaba guiar como una muñeca de porcelana de un compromiso a otro. Por las noches, sola en su penthouse, se encontraba mirando las estrellas desde su terraza, extrañando el cielo abierto de la finca, el sonido de los grillos, la presencia tranquila de Gabriel. El tercer día, durante una cena en un restaurante exclusivo, Javier ordenó champán para celebrar. «Entonces, ¿cuál es tu respuesta?», preguntó levantando su copa. «Volvemos a programar la boda». Valentina observó el líquido burbujeante, pensando en cómo lo que antes le parecía sofisticado, ahora le resultaba superfluo. «¿Cómo supiste que Gabriel era arquitecto?», preguntó repentinamente. «¿Qué? Cuando llegaste a la finca, lo llamaste campesino, pero nunca mencionaste su pasado como arquitecto». Los ojos de Valentina se estrecharon. «Nunca te lo conté». Javier dudó un instante, tiempo suficiente para confirmar las sospechas de Valentina. «Debiste mencionarlo en algún momento», respondió demasiado casual. «O tal vez lo investigué. Es natural que quisiera saber con quién estabas», pero algo en su respuesta, en su ligera vacilación, encendió una alarma en Valentina. Esa noche, en lugar de regresar a su penthouse, se dirigió a las oficinas centrales de Cosméticos Ruiz. El edificio estaba casi vacío a esa hora, excepto por el personal de seguridad y algún ejecutivo trabajando hasta tarde. Valentina usó su tarjeta de acceso para entrar en el archivo corporativo, donde se guardaban documentos antiguos que aún no habían sido digitalizados. Mercedes, la antigua secretaria de su padre que se negaba a jubilarse, la encontró allí rodeada de carpetas. «Señorita Valentina, ¿qué hace aquí tan tarde?»,
Busco información sobre un proyecto de construcción de hace 5 años. Las viviendas Nuevo Amanecer. La anciana frunció el ceño. ¿El proyecto del arquitecto que se derrumbó? Fue un escándalo terrible. ¿Cosméticos Ruiz tuvo algo que ver? Mercedes pareció incómoda. Su padre estaba muy enfermo en esa época. El señor Delgado manejaba muchas operaciones subsidiarias. ¿Javier? Valentina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tenía que ver Javier con ese proyecto? Cosméticos Ruiz diversificó en materiales de construcción ese año. Era un mercado lucrativo. Mercedes bajó la voz. El señor Delgado era el enlace con los contratistas. Él aprobaba los presupuestos. Con manos temblorosas, Valentina continuó revisando documentos hasta encontrar lo que buscaba. Contratos, facturas y órdenes de compra firmadas por Javier, autorizando la sustitución de materiales de alta calidad por otros más baratos en varios proyectos, incluido Nuevo Amanecer. Mi padre nunca lo supo, ¿verdad?, preguntó sintiendo náuseas. Don Ricardo ya estaba muy enfermo, confirmó Mercedes tristemente. Confiaba ciegamente en el señor Delgado. Valentina guardó las evidencias en su bolso, su mente trabajando a toda velocidad. No solo había descubierto que Javier la había engañado a ella, sino que había sido responsable indirecto de la tragedia que destruyó la vida de Gabriel. Mientras tanto, en el pueblo, Gabriel intentaba retomar su rutina, como si el mes que Valentina había pasado allí nunca hubiera ocurrido. Pero todo le recordaba a ella. El huerto que habían plantado juntos, las mejoras en el corral de las gallinas, incluso el perro callejero que ella había adoptado y que ahora lo seguía a todas partes. Doña Esperanza lo visitaba diariamente, llevándole comida y obligándolo a hablar. «Te estás marchitando como planta sin agua, muchacho», le regañó una tarde. «¿Hasta cuándo vas a castigarte?» «Ella me mintió», respondió Gabriel secamente, continuando su trabajo de reparar una cerca. «Y tú no le mentiste a ella», replicó la anciana. «No le ocultaste quién eras realmente». «Es diferente». «¿Por qué? Porque eres pobre y ella rica». Doña Esperanza sacudió la cabeza. «El orgullo es mala compañía para dormir, Gabriel». La anciana dejó sobre la mesa varios periódicos viejos antes de marcharse. Esa noche, a regañadientes, Gabriel los revisó. Eran artículos sobre Valentina Ruiz antes de su desaparición, inaugurando una fundación para mujeres de escasos recursos, implementando políticas de sustentabilidad en su empresa, rechazando ofertas de compra de multinacionales que querían trasladar la producción fuera de México. No era la imagen de la empresaria despiadada que él había imaginado. Al día siguiente, Gabriel se encontraba en el lugar exacto donde había rescatado a Valentina, contemplando el camino ahora seco cuando escuchó el sonido de varios vehículos acercándose. Su corazón dio un vuelco, pensando por un momento que podría ser ella. Pero al acercarse, vio que se trataba de un equipo de televisión. Una reportera se aproximó con micrófono en mano. «Señor Gabriel Mendoza, somos de Noticias Nacionales. Queremos entrevistarlo sobre Valentina Ruiz, la heredera que estuvo viviendo con usted». Gabriel retrocedió incómodo. «No tengo nada que decir». «¿Es cierto que tuvieron un romance?» «¿Qué piensa de su inminente boda con el empresario Javier Delgado?», insistió la reportera. «Hay rumores de que ella canceló la fusión empresarial por usted». Esto captó la atención de Gabriel. «¿Canceló la fusión?» «Esta mañana, en una conferencia de prensa sorpresa», confirmó la reportera entusiasmada por su reacción, anunció que Cosméticos Ruiz no se fusionará con Rivera Internacional y que la boda está cancelada. Es el escándalo empresarial del año. Gabriel sintió una mezcla de confusión y esperanza. ¿Valentina había cancelado todo? ¿Por él? Antes de que pudiera procesar esta información, una lujosa camioneta negra se detuvo junto al equipo de televisión. De ella descendió Javier Delgado con expresión furiosa. «Mendoza», saludó fríamente. «Necesitamos hablar. En privado». La reportera y su equipo captaron el tenso encuentro, pero Gabriel los ignoró, centrándose en el hombre que tenía enfrente. «No tenemos nada de qué hablar», respondió, dándose la vuelta para marcharse. «Se trata de lo que le pasó a tu familia», dijo Javier, haciendo que Gabriel se detuviera en seco. «Sé quién eres realmente, Miguel Herrera».
Gabriel se giró lentamente. ¿Qué sabes tú de mi familia? Javier sonrió con suficiencia, aprovechando que los camarógrafos se habían alejado lo suficiente para no escucharlos. Sé que tu socio no actuó solo al sustituir los materiales. Alguien más autorizó esos cambios. Alguien con conexiones en Cosméticos Ruiz. La sangre de Gabriel se heló. Durante años había buscado respuestas, tratando de entender cómo su socio había logrado engañar a todos. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que deberías mantenerte alejado de Valentina, interrumpió Javier. Sería una lástima que la prensa descubriera que está involucrada románticamente con el arquitecto responsable de la muerte de 12 personas. Fui exonerado, gruñó Gabriel. Legalmente, tal vez, pero el tribunal de la opinión pública es menos indulgente. Javier se acercó más. Valentina ha trabajado toda su vida para honrar el legado de su padre. ¿Realmente crees que arruinaría su reputación por un romance pasajero contigo? Las palabras golpearon a Gabriel como puñetazos físicos. La duda se instaló en su mente. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si Valentina se arrepentía de su decisión cuando la realidad de estar con él afectara su imagen pública? Si realmente te importa, continuó Javier, la dejarás seguir con su vida. Ella pertenece a otro mundo, Mendoza. Un mundo donde tú solo serías una distracción pasajera, un capricho exótico. Gabriel permaneció en silencio, luchando contra sus propias inseguridades. Las palabras de Javier tocaban precisamente sus miedos más profundos. Piénsalo, finalizó Javier regresando a su vehículo. A veces, si realmente amas a alguien, lo mejor es dejarlo ir. Mientras la caravana de vehículos se alejaba, Gabriel permaneció inmóvil, desgarrado entre el anhelo de su corazón y el temor de arruinar la vida de Valentina. Lo que Gabriel no sabía era que en ese mismo momento, Valentina se encontraba en la oficina del fiscal general, presentando evidencias contra Javier por fraude corporativo y negligencia criminal en relación con el derrumbe de las viviendas Nuevo Amanecer. Estos documentos demuestran que Javier Delgado autorizó personalmente la sustitución de materiales de calidad por otros subpar, explicaba Valentina al fiscal. Actuó sin el conocimiento de mi padre, que estaba gravemente enfermo en ese tiempo. El fiscal revisaba los documentos con expresión grave. Esto podría reabrir el caso del derrumbe. ¿Está consciente de las implicaciones, señorita Ruiz? Su empresa podría enfrentar demandas millonarias. Lo estoy, respondió Valentina con determinación, y estoy preparada para establecer un fondo de compensación para las familias afectadas, pero primero quiero que se haga justicia. Mientras salía de la fiscalía, Valentina recibió una llamada urgente de Mercedes. Señorita Valentina, el señor Delgado fue visto dirigiéndose hacia el pueblo donde estuvo usted. Llevaba un equipo de prensa con él. El corazón de Valentina se aceleró. Conociendo a Javier, intentaría manipular a Gabriel o amenazarlo de alguna manera. «Prepara el helicóptero», ordenó. «Salgo para allá ahora mismo». El camino de regreso al pueblo se le hizo eterno, incluso en helicóptero. Mientras sobrevolaban la región, Valentina vio con horror que el río cercano había vuelto a desbordarse tras las recientes lluvias. Gran parte del pueblo estaba nuevamente bajo el agua. Al aterrizar en un terreno elevado, fue recibida por escenas de caos, habitantes evacuando sus hogares, animales siendo llevados a zonas altas, equipos de rescate improvisados trabajando frenéticamente. Y en medio de todo, organizando los esfuerzos, estaba Gabriel. El caos de la inundación era total. Valentina descendió del helicóptero bajo la lluvia torrencial, su corazón latiendo con fuerza, al distinguir la figura de Gabriel coordinando los esfuerzos de rescate. Por un momento se quedó paralizada, absorbiendo la escena. Él estaba empapado, gritando instrucciones, ayudando a evacuar a una familia cuya casa estaba casi sumergida. Sin pensarlo dos veces, Valentina se acercó al grupo de rescatistas. «Vine a ayudar», gritó sobre el estruendo de la lluvia. «Traje provisiones en el helicóptero». Varios voluntarios se giraron hacia ella, reconociéndola inmediatamente. Los murmullos no tardaron en propagarse. «Es Valentina Ruiz, la millonaria, la que vivió aquí fingiendo ser pobre». Gabriel se giró lentamente al escuchar su voz.
Sus miradas se encontraron a través de la cortina de lluvia, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Luego, su expresión se endureció. «Necesitamos voluntarios en la escuela», dijo secamente. «Estamos instalando un refugio allí». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta para continuar su trabajo. Valentina se tragó el dolor de ese recibimiento frío y se dirigió hacia donde le había indicado, ordenando a su piloto que descargara los suministros médicos, mantas y alimentos que había traído. Durante las siguientes horas, Valentina trabajó incansablemente junto a los habitantes del pueblo, organizando provisiones, atendiendo a niños asustados y ayudando a ancianos a instalarse en el improvisado refugio. Sus habilidades empresariales resultaron sorprendentemente útiles para coordinar recursos y asignar tareas. A medianoche, cuando la lluvia finalmente amainó, Valentina salió al patio de la escuela para tomar aire. Estaba exhausta, sucia y empapada, pero extrañamente satisfecha. Este trabajo tangible, con resultados inmediatos, le recordaba por qué había amado su tiempo en la finca. «Te ves como cuando te encontré la primera vez», dijo una voz familiar detrás de ella. Valentina se giró para encontrar a Gabriel, tan empapado y cansado como ella, sosteniendo 2 tazas de café humeante. «Excepto que esta vez fui yo quien vino voluntariamente a la inundación», respondió aceptando la taza que le ofrecía. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y sentimientos contradictorios. «¿Por qué volviste?», preguntó finalmente Gabriel. «Me enteré de la inundación. Quería ayudar. Podrías haber enviado dinero, o un equipo de ayuda. No tenías que venir tú misma». Valentina tomó un sorbo de café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «También vine por ti», admitió al fin. «Supe que Javier estuvo aquí y conozco sus métodos». La expresión de Gabriel se ensombreció. «¿Tu prometido?» «Ex-prometido», corrigió Valentina. «Cancelé la boda y la fusión empresarial». Algo brilló en los ojos de Gabriel. Esperanza, duda, pero rápidamente se desvaneció. «Deberíamos volver adentro», dijo evitando el tema. «La temperatura está bajando». Mientras regresaban al refugio, Valentina decidió que era momento de la verdad. «Descubrí algo sobre el derrumbe de Nuevo Amanecer», dijo abruptamente, haciendo que Gabriel se detuviera en seco. «¿Sobre quién realmente autorizó el cambio de materiales?» «¿De qué hablas?» «Era Javier». Valentina lo miró directamente a los ojos. «Él era el enlace entre tu socio y los proveedores de materiales. Encontré documentos con su firma aprobando la sustitución de materiales». Gabriel la miraba fijamente, como si no pudiera procesar lo que escuchaba. «¿Tienes pruebas?» «Las presenté esta mañana al fiscal general. Reabrirán el caso». Valentina dio un paso hacia él. «Mi padre estaba muy enfermo entonces». Javier aprovechó para tomar decisiones sin su conocimiento, maximizando ganancias a costa de la seguridad. Gabriel se pasó una mano temblorosa por el rostro mojado. «¿Por qué harías esto? ¿Implicar a tu propia empresa?» «Porque es lo correcto», respondió simplemente. «Y porque te amo, Gabriel». No soportaba saber que el hombre que me había pedido que me casara con él era responsable de la tragedia que te destruyó. La confesión quedó flotando entre ellos, vulnerable y expuesta como un corazón abierto. Gabriel parecía luchar contra emociones contradictorias. «Tu empresa enfrentará demandas millonarias», dijo finalmente. «Lo sé. Ya he creado un fondo de compensación para las familias afectadas». Valentina sostuvo su mirada. «El dinero no devolverá vidas, pero es un comienzo». Antes de que Gabriel pudiera responder, fueron interrumpidos por gritos urgentes. Uno de los diques improvisados había cedido, y el agua amenazaba con alcanzar el refugio. «Todos a los pisos superiores», ordenó Gabriel, su voz recuperando la autoridad. «Valentina, ayuda a los niños». Durante las siguientes horas, trabajaron lado a lado, organizando la evacuación hacia las aulas del segundo piso. La experiencia arquitectónica de Gabriel resultó invaluable para evaluar la estructura y diseñar refuerzos de emergencia. Al amanecer, exhaustos pero satisfechos al ver que todos estaban a salvo, se sentaron en las escaleras exteriores que conducían al segundo piso. Ahora, la única parte visible de la entrada. «Funcionaste bien en crisis», comentó Gabriel,
mirándola de reojo. La Valentina que conocí en la finca habría gritado al ver sus zapatos mojados. Valentina sonrió levemente. Esa Valentina era real, ¿sabes? Solo que estaba aprendiendo. ¿Y esta Valentina? ¿La heredera que renuncia a fusiones millonarias y enfrenta escándalos corporativos? ¿También es real? ¿Tan real como tú, Gabriel? O debería decir, ¿Miguel? Gabriel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar entre nubes dispersas. Miguel murió con Rosa y Lucía, dijo suavemente. Pero tal vez partes de él siguen vivas en Gabriel. En ese momento, doña Esperanza se acercó a ellos, caminando con dificultad por los escalones mojados. «Ustedes dos deberían descansar», regañó con cariño. «Han estado trabajando toda la noche». «Estamos bien, doña Esperanza», respondió Gabriel, ayudándola a sentarse junto a ellos. «¿Cómo está su casa?» «Bajo el agua, como la mitad del pueblo», suspiró la anciana. «Pero los muros son fuertes. Sobrevivirá como yo». Valentina notó algo extraño en la interacción entre ellos, una familiaridad que iba más allá de simples vecinos. «Gabriel me contó que usted llegó al pueblo poco después que él», comentó curiosa. Doña Esperanza y Gabriel intercambiaron una mirada cargada de significado. «Creo que es hora de que sepa la verdad», dijo la anciana finalmente. «No llegué después que Gabriel. Lo seguí hasta aquí». «¿Lo siguió?» Valentina frunció el ceño, confundida. «Mi nombre completo es Esperanza Vázquez de Morales», continuó la anciana. «Rosa Morales, la esposa de Miguel, era mi hija». Valentina contuvo la respiración, mirando alternativamente a Gabriel y a la anciana. «Usted es la madre de Rosa, la abuela de Lucía». «Sí». Doña Esperanza tomó la mano de Gabriel entre las suyas. «Cuando Miguel desapareció después del funeral, lo busqué por meses. Cuando finalmente lo encontré aquí, decidí quedarme cerca, pero sin revelarle quién era yo. Él necesitaba espacio para sanar». Gabriel bajó la mirada, visiblemente conmovido. «Nunca entendí por qué sentía esta conexión con usted. ¿Por qué me resultaba tan familiar? Tienes los mismos gestos que mi Lucía cuando piensas», sonrió tristemente la anciana. «Y el mismo ceño fruncido que Rosa cuando te concentras». Valentina observaba el intercambio, comprendiendo la profundidad del dolor que ambos habían soportado. «¿Por qué me lo dice ahora?», preguntó Gabriel. «Porque es tiempo de perdonar, hijo», respondió doña Esperanza con suavidad. «Yo te perdoné hace mucho tiempo. Ahora debes perdonarte a ti mismo. Y tal vez», miró significativamente a Valentina, «perdonar a otros que, como tú, cometieron errores pero tienen un buen corazón». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Finalmente, Gabriel tomó la mano de Valentina y la entrelazó con la suya. «No será fácil», dijo en voz baja. «Ambos cargamos con pasados complicados. Los mejores futuros suelen construirse sobre pasados imperfectos», respondió Valentina apretando su mano. Doña Esperanza sonrió asintiendo con aprobación. «Ahora vayan a descansar un poco, par de testarudos. El pueblo los necesitará fuertes en los próximos días». Durante la semana siguiente, mientras las aguas retrocedían lentamente, Valentina y Gabriel trabajaron juntos en la reconstrucción inicial. Ella utilizó sus contactos empresariales para conseguir materiales y fondos, mientras él aportaba su conocimiento arquitectónico para diseñar estructuras más resistentes a futuras inundaciones. Las noticias sobre el arresto de Javier Delgado por fraude corporativo y negligencia criminal llegaron al pueblo causando conmoción. Los periódicos especulaban sobre la conexión entre el escándalo empresarial y la relación de Valentina con el misterioso campesino. Una tarde, mientras revisaban planos en la escuela que seguía funcionando como centro comunitario, Gabriel abordó el tema que habían estado evitando. «¿Qué pasará cuando termine la emergencia?», preguntó sin levantar la vista de los dibujos. «Tú tienes una empresa que dirigir en la ciudad. Yo tengo una finca que reconstruir aquí». Valentina dejó el lápiz que estaba usando y lo miró directamente. «¿Qué quieres que pase?». Gabriel finalmente alzó la mirada. «Quiero que seas feliz, Valentina, pero no puedo pedirte que abandones tu vida por mí. Y si te dijera que he encontrado más propósito y felicidad en estas semanas que en años dirigiendo juntas directivas». Valentina tomó sus manos sobre la mesa.
Podríamos encontrar un camino intermedio. Tengo una idea, pero quiero saber si estarías dispuesto a considerarla. Te escucho. He estado pensando en reorientar parte de la empresa hacia productos naturales y sostenibles, explicó entusiasmada. Podríamos establecer una fundación para reconstruir el pueblo con diseños modernos pero respetuosos de las tradiciones locales. Y tú podrías volver a diseñar, pero esta vez con total control sobre los materiales y procesos. Gabriel la escuchaba atentamente, una chispa de interés iluminando sus ojos. ¿Estás proponiendo una fusión de nuestros mundos? Exactamente, sonrió Valentina. No tenemos que elegir entre tu mundo o el mío. Podemos crear uno nuevo, juntos. Por primera vez desde que se reencontraron, Gabriel sonrió abiertamente, y Valentina vio en sus ojos al hombre que había conocido en la finca. Fuerte, íntegro, capaz de soñar nuevamente. Creo que me gustaría intentarlo, dijo finalmente. Esa noche, bajo un cielo estrellado visible ahora que las nubes de tormenta se habían disipado, sellaron su compromiso con un beso que prometía un nuevo comienzo. No sería un camino fácil, ambos lo sabían, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. A lo lejos, desde su pequeña casa temporalmente instalada en la escuela, doña Esperanza los observaba con una sonrisa tranquila. Por fin, después de tantos años, podía sentir que Rosa y Lucía descansaban en paz, sabiendo que Miguel, ahora Gabriel, había encontrado un nuevo propósito y un nuevo amor. La vida, como el río que había causado tanta destrucción, finalmente encontraba un cauce pacífico, llevando promesas de renovación y crecimiento. 3 meses después de la segunda inundación, el pueblo comenzaba a mostrar señales de recuperación. Donde antes había casas precarias, ahora se erguían estructuras más sólidas, diseñadas para resistir futuras crecidas del río. El centro comunitario, completamente renovado, ahora albergaba una clínica, una biblioteca y un espacio para capacitación. Valentina se había instalado en una pequeña casa cerca de la finca de Gabriel, dividiendo su tiempo entre el pueblo y Ciudad de México, donde seguía supervisando la transformación de Cosméticos Ruiz. Su penthouse de lujo ahora le parecía frío y vacío en comparación con la calidez de su nueva vida. Esa mañana, Valentina se preparaba para una videoconferencia crucial con la junta directiva. Sobre la mesa rústica que servía como su escritorio improvisado, había documentos esparcidos, su laptop de última generación contrastando con el entorno sencillo. «Buenos días, señores», saludó formalmente cuando las caras de los ejecutivos aparecieron en pantalla. «Gracias por reunirse con tan poca anticipación». «Señorita Ruiz», respondió el presidente de la junta, un hombre de 60 años que había trabajado con su padre. «Entendemos que tiene una propuesta para presentarnos». «Así es». Valentina activó su presentación. Como saben, tras la cancelación de la fusión con Cosméticos Rivera y los escándalos relacionados con el señor Delgado, nuestra empresa necesita un nuevo rumbo. Durante la siguiente hora, Valentina expuso su visión: transformar Cosméticos Ruiz en una empresa comprometida con la sustentabilidad, utilizar ingredientes naturales producidos por comunidades rurales y destinar el 15% de las ganancias a la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a proyectos de vivienda digna y recuperación de zonas afectadas por desastres naturales. Estos cambios requieren inversión inicial, reconoció, pero las proyecciones a 5 años muestran un crecimiento sostenido y una mejora significativa en nuestra imagen corporativa. Los rostros en la pantalla mostraban diversas reacciones, desde escepticismo hasta cauteloso interés. «Es una propuesta arriesgada, señorita Ruiz», comentó una ejecutiva. «¿Estás segura de que nuestros accionistas estarán dispuestos a esperar resultados a largo plazo?» «Los consumidores están cambiando», respondió Valentina con convicción. «Buscan empresas con propósito, no solo productos. Mi padre construyó este imperio entendiendo las necesidades de su tiempo. Ahora debemos hacer lo mismo». Tras una serie de preguntas técnicas, llegó el momento de la votación. Valentina contenía la respiración mientras los ejecutivos deliberaban en una sala virtual privada. Gabriel entró silenciosamente, colocando una taza de café junto a ella y apretando su hombro en señal de apoyo. «¿Cómo va?», susurró. «Están votando».
respondió, la tensión evidente en su voz. Cuando los ejecutivos regresaron a la llamada, el presidente de la Junta aclaró su garganta. Señorita Ruiz, la Junta ha decidido aprobar su propuesta con algunas modificaciones menores que le enviaremos por escrito, anunció. Consideramos que, aunque arriesgada, su visión honra el legado innovador de su padre. Valentina exhaló lentamente, apenas creyendo lo que escuchaba. Gracias por su confianza. No los defraudaré. Al terminar la llamada, se giró hacia Gabriel con una sonrisa radiante. Lo conseguimos. La primera fase está aprobada. Gabriel la abrazó fuertemente, levantándola del suelo en un giro celebratorio. Nunca dudé de ti, dijo con orgullo. Eres la mujer más persuasiva que conozco. Aprendí del mejor negociador, bromeó ella. Nadie regatea el precio de las gallinas como tú. Riendo, salieron al porche para disfrutar del amanecer. A lo lejos, podían ver las obras de reconstrucción avanzando. Varios arquitectos jóvenes, reclutados por Gabriel, trabajaban con los habitantes locales, implementando sus diseños resistentes a inundaciones. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Valentina recostándose en su hombro. ¿Con tierra bajo las uñas y feliz? Gabriel sonrió. Nunca. Pero tampoco imaginé que una princesa citadina aprendería a ordeñar cabras. Ex princesa, por favor, corrigió ella con fingida indignación. Ahora soy una empresaria rural con visión global. Su momento de tranquilidad fue interrumpido por la llegada de doña Esperanza, quien se acercaba acompañada por un hombre de traje que desentonaba completamente con el entorno. «Buenos días, Tortolitos», saludó la anciana. «Este señor dice que viene de la ciudad para hablar contigo, Valentina». El hombre se adelantó, extendiendo su mano. «Carlos Mendoza, de la Fiscalía General. Necesitamos su declaración final para el caso contra Javier Delgado». La mención de Javier ensombreció momentáneamente el ambiente. El caso había avanzado rápidamente gracias a las pruebas aportadas por Valentina, pero el juicio formal apenas comenzaba. «Por supuesto», respondió Valentina. «Pase, por favor». Mientras se dirigían al interior, Gabriel intercambió una mirada significativa con doña Esperanza. Ambos sabían lo difícil que sería para Valentina revivir todo el asunto. La reunión con el fiscal duró 2 horas. Cuando finalmente terminó, Valentina parecía agotada emocionalmente. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel cuando estuvieron solos. «Será un proceso largo», suspiró ella. «El fiscal dice que Javier está negociando con la fiscalía, ofreciendo delatar a otros implicados a cambio de reducción de pena. ¿Te preocupa lo que pueda decir sobre ti?». «No», respondió con firmeza. «No tengo nada que ocultar. Me preocupan las familias que perdieron seres queridos en el derrumbe. Han esperado justicia durante años». Gabriel la abrazó silenciosamente, comprendiendo. Él mismo había evitado pensar demasiado en el juicio, en tener que enfrentar públicamente el trauma que había intentado dejar atrás. «Estaremos juntos en esto», prometió. Al final, la verdad saldrá a la luz. Esa tarde, mientras supervisaban las obras del nuevo centro cultural, un helicóptero sobrevoló el pueblo, aterrizando en un claro cercano. Instantes después, un grupo de hombres con trajes y maletines se aproximaba a ellos. «Señorita Ruiz», saludó el que parecía ser el líder, «soy Eduardo Rivera, de Cosméticos Rivera Internacional». Valentina se tensó inmediatamente. Rivera había sido el principal promotor de la fusión que ella había cancelado. «Señor Rivera, vaya sorpresa», respondió profesionalmente. «¿Qué lo trae por aquí?». «Curiosidad, principalmente», sonrió el empresario, mirando alrededor. Quería ver personalmente qué fue tan importante como para que rechazara una fusión billonaria. Su tono era casual, pero había un filo en sus palabras que no pasó desapercibido para Gabriel, quien dio un paso adelante protectoramente. «¿Y ahora que lo ve, está satisfecho?», preguntó Valentina tranquilamente. Rivera observó las construcciones en proceso, los voluntarios trabajando, la evidente transformación del pueblo. «Debo admitir que es inesperado», concedió. «Cuando Javier me habló de su proyecto rural, imaginé algo más simbólico, un gesto de relaciones públicas, no una transformación real.
Nunca me interesaron los gestos vacíos, señor Rivera. Valentina sostuvo su mirada. Si me disculpa, tenemos trabajo que hacer. Por supuesto. Rivera entregó una tarjeta a Valentina. Pero antes de irme, quisiera hacerle una propuesta alternativa. Nuestras compañías podrían colaborar en iniciativas sociales como esta, sin necesidad de una fusión completa. Piénselo. Cuando Rivera y su comitiva se marcharon, Gabriel frunció el ceño. No confío en él. Yo tampoco, concordó Valentina. Pero su interés sugiere que estamos haciendo algo importante, lo suficientemente importante como para que uno de los empresarios más poderosos del país venga personalmente a investigar. ¿Considerarás su propuesta? La analizaré, respondió diplomáticamente. En los negocios nunca se cierran puertas innecesariamente. Gabriel sonrió, reconociendo a la astuta empresaria que había redescubierto en ella. Tu padre estaría orgulloso, dijo suavemente. Los ojos de Valentina se humedecieron brevemente. Eso espero. Él creía en construir, no solo en crecer. 2 días después, Valentina viajó a Ciudad de México para la Junta Anual de Accionistas. Era su primera aparición pública importante desde el escándalo, y los medios estaban ansiosos por captarla. En el elegante auditorio de la sede corporativa, Valentina subió al podio vestida con un traje formal pero sobrio, muy diferente a los atuendos ostentosos que solía usar en eventos similares. Distinguidos accionistas, comenzó. Cosméticos Ruiz se encuentra en un punto de inflexión. Los recientes acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre el tipo de empresa que queremos ser. Con claridad y pasión, Valentina presentó su visión para el futuro. Una empresa comprometida con la sustentabilidad, la responsabilidad social y la innovación ética. Explicó cómo el proyecto piloto en el pueblo inundado ya estaba generando resultados positivos y presentó datos que demostraban que los consumidores preferían marcas con propósitos claros. El mayor legado de mi padre no fue una empresa rentable, sino una empresa que mejoraba vidas, concluyó. Hoy les pido que me acompañen en este nuevo capítulo, donde el éxito se medirá no solo en ganancias, sino en el impacto positivo que generemos. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. No eran ovaciones entusiastas, sino un reconocimiento cauteloso del cambio de dirección que proponía. Durante la ronda de preguntas, un accionista minoritario se levantó. Señorita Ruiz, circulan rumores sobre su relación con Gabriel Mendoza, anteriormente conocido como el arquitecto Miguel Herrera. ¿No considera que esta relación representa un conflicto de intereses, dada la conexión histórica entre él y los escándalos que afectaron a subsidiarias de nuestra empresa? La sala quedó en silencio. Era la pregunta que todos querían hacer, pero nadie se había atrevido. Valentina mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. Mi relación personal con el señor Mendoza es precisamente eso, personal, respondió con firmeza. Sin embargo, no existe conflicto de intereses. Al contrario, su experiencia como arquitecto reconocido internacionalmente ha sido invaluable para nuestros proyectos de reconstrucción. En cuanto a los escándalos que menciona, les recuerdo que el señor Herrera fue legalmente exonerado y las investigaciones actuales apuntan a otros responsables dentro de nuestra propia estructura corporativa anterior. Un murmullo recorrió la sala. Valentina continuó. De hecho, considero que nuestra colaboración representa una oportunidad única para rectificar errores pasados y construir un futuro mejor, tanto literal como figurativamente. Si algún accionista considera esto inaceptable, respeto su derecho a vender sus acciones. La audacia de su respuesta dejó a muchos sorprendidos. La antigua Valentina habría ofrecido disculpas conciliadoras o minimizado la relación. Esta nueva Valentina estaba dispuesta a defender sus decisiones, incluso ante los poderosos accionistas. Al finalizar la reunión, los resultados fueron mixtos. Algunos accionistas expresaron preocupaciones, otros apoyo entusiasta. Pero lo más importante, la mayoría decidió darle a Valentina la oportunidad de demostrar que su visión podía ser tanto ética como rentable. De regreso en el pueblo, Valentina encontró a Gabriel y doña Esperanza esperándola ansiosamente. Vimos la transmisión por internet,
dijo Gabriel abrazándola. Estuviste magnífica. Tenías razón, sonrió doña Esperanza. Esta muchacha tiene agallas. Valentina se dejó caer exhausta en una silla. Fue intenso, pero creo que logramos el apoyo necesario para seguir adelante. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriel. Ahora, respondió Valentina con renovada energía, implementamos el plan completo. Fase 1. Finalizar la reconstrucción del pueblo. Fase 2. Establecer la fundación oficialmente. Fase 3. Lanzar la nueva línea de productos naturales producidos localmente. Gabriel la miraba con admiración. La mujer asustada que había rescatado de las aguas se había transformado en una líder visionaria que combinaba lo mejor de ambos mundos. «Te propongo algo», dijo él repentinamente. «Antes de sumergirnos en todo eso, tomemos un día solo para nosotros, sin reuniones, sin construcción, sin llamadas, solo tú y yo». Valentina sonrió ampliamente, recordando que entre tanto trabajo apenas habían tenido tiempo para nutrir su relación. «Me parece perfecto. ¿Qué tienes en mente?» «Es una sorpresa», respondió misteriosamente. «Solo necesito que estés lista mañana al amanecer». La mañana siguiente, Gabriel la llevó a un lugar especial, la orilla del río que los había unido 2 veces. Pero en lugar del caos de las inundaciones, ahora había una pequeña mesa preparada para un desayuno romántico, rodeada de flores silvestres. «Es hermoso», suspiró Valentina conmovida por el gesto. «Este lugar cambió mi vida 2 veces», dijo Gabriel mientras servía café en tazas sencillas pero elegantes. «La primera cuando perdí todo, la segunda cuando te encontré». Mientras desayunaban, conversaron sin las presiones habituales, redescubriéndose mutuamente. Gabriel le habló de sus sueños arquitectónicos juveniles. Valentina compartió anécdotas de su infancia privilegiada, pero solitaria. Después del desayuno, Gabriel la tomó de la mano y la guió hacia un pequeño montículo cercano. Allí desplegó un plano cuidadosamente enrollado. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina curiosa. «Nuestro futuro, si lo deseas», respondió Gabriel con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Es el diseño de una casa, para nosotros». Valentina estudió los planos con asombro. El diseño era magnífico, una estructura moderna pero integrada perfectamente con el entorno natural, sistemas de captación de agua de lluvia, paneles solares y espacios tanto para la vida cotidiana como para el trabajo. «Combina lo mejor de ambos mundos, como nosotros», continuó Gabriel. «Suficientemente espaciosa para recibir invitados de la ciudad, pero conectada con la tierra. Con oficinas para que puedas dirigir tu empresa desde aquí. Y un estudio para mis diseños». «Es perfecto», murmuró Valentina profundamente conmovida. Gabriel respiró hondo antes de continuar. «La casa es solo una parte de lo que quiero ofrecerte», dijo, arrodillándose frente a ella. «Valentina Ruiz, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No solo esta casa, sino todos los sueños, proyectos y desafíos que vengan». Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Valentina mientras asentía. «Sí, Gabriel, 1000 veces sí». El beso que siguió selló una promesa, la de construir juntos un futuro que honrara sus pasados, pero no estuviera limitado por ellos. A lo lejos, observando discretamente desde un árbol, doña Esperanza sonreía con lágrimas en los ojos. Por fin, después de tanto dolor, podía sentir que su familia encontraba paz. Rosa y Lucía estarían orgullosas. Las aguas que una vez destruyeron vidas, ahora habían dado paso a nuevos comienzos. Como el río que eventualmente encuentra su curso natural, Valentina y Gabriel habían encontrado su camino el uno hacia el otro, a través de tormentas y pérdidas, hacia un horizonte lleno de esperanza. Un año había transcurrido desde aquella segunda inundación que reunió a Valentina y Gabriel. El pueblo, antes vulnerable y olvidado, ahora lucía transformado. Casas resistentes y coloridas se alineaban en calles pavimentadas. Un centro comunitario moderno albergaba una escuela, una clínica y talleres de capacitación. Lo más impresionante era la nueva fábrica de cosméticos Ruiz, donde mujeres y hombres locales procesaban ingredientes naturales de la región para la exitosa línea Esencia de la Tierra. La casa que Gabriel había diseñado para ellos se erguía majestuosa sobre una pequeña colina,
con vistas al río ahora controlado por sistemas de contención inteligentemente diseñados. Era una armoniosa combinación de modernidad y tradición, con amplios ventanales que permitían que la luz natural inundara cada espacio. Esa mañana especial, Valentina contemplaba su reflejo en el espejo. Llevaba un sencillo vestido blanco de algodón, muy diferente al ostentoso traje de novia que había elegido para su cancelada boda con Javier. Su cabello, adornado con flores silvestres, caía libremente sobre sus hombros. «Te ves hermosa», dijo doña Esperanza entrando a la habitación con un pequeño cofre de madera tallada, como una verdadera novia del campo. Valentina sonrió, nerviosa pero feliz. «¿Cree que a Gabriel le gustará?» «Le encantará», aseguró la anciana. Nunca había visto a ese muchacho tan nervioso y emocionado al mismo tiempo. Doña Esperanza abrió el cofre y extrajo un delicado collar de perlas. «Este collar perteneció a Rosa, mi hija», explicó con voz ligeramente temblorosa. «Lo usó el día que se casó con Miguel. Me gustaría que tú lo usaras hoy». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su sencillo maquillaje. «Doña Esperanza, no puedo aceptarlo. Es demasiado personal». «Precisamente por eso quiero que lo uses», insistió la anciana colocando el collar alrededor del cuello de Valentina. «Rosa hubiera querido que Gabriel encontrara la felicidad de nuevo. Y tú, mi niña, le has devuelto la luz a sus ojos». Las dos mujeres se abrazaron, unidas por el amor que ambas sentían por Gabriel, aunque de formas diferentes. «Gracias por aceptarme en su familia», susurró Valentina. «Tú construiste tu propio lugar en ella», respondió doña Esperanza con sabiduría. «Con tus acciones, no con tus palabras». Mientras tanto, en el jardín trasero de la casa, los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia. No era una boda ostentosa como habría sido en la antigua vida de Valentina, sino una celebración íntima con aproximadamente 50 personas. Habitantes del pueblo que se habían convertido en amigos, algunos ejecutivos de Cosméticos Ruiz que habían apoyado la visión de Valentina, y unos pocos amigos cercanos de la ciudad. Gabriel, vestido con pantalón claro y camisa blanca de manta, esperaba nerviosamente bajo un arco de flores y ramas entrelazadas que él mismo había construido. A su lado, como padrino improvisado, estaba Carlos, un joven arquitecto que había venido a trabajar en los proyectos de reconstrucción y se había convertido en su mano derecha. «Respira, hombre», bromeó Carlos, notando la tensión de Gabriel. «Parece que vas a un juicio, no a tu boda». «Es que aún no puedo creerlo», confesó Gabriel. «Después de todo lo que pasó, encontrar este tipo de felicidad parece merecido», completó Carlos. «Porque lo es. Ambos han trabajado duro para reconstruir no solo este pueblo, sino sus propias vidas». La conversación fue interrumpida por los primeros acordes de música tradicional. Todos los invitados se pusieron de pie y dirigieron su mirada hacia la casa, donde Valentina aparecía del brazo de Santiago, el alcalde del pueblo que había aceptado entregarla en ausencia de su padre. Gabriel contuvo la respiración al verla avanzar. No era solo su belleza lo que lo conmovía, sino todo lo que representaba, la mujer que había llegado a su vida como una extraña asustada y que ahora era su compañera, su socia, su confidente. Cuando Valentina llegó a su lado, Gabriel notó el collar de perlas y miró interrogante a doña Esperanza, quien asintió con una sonrisa serena. El gesto lo conmovió profundamente, comprendiendo el significado, la bendición final, el cierre de un ciclo, el permiso para ser completamente feliz de nuevo. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. En lugar de los tradicionales votos, cada uno había escrito una carta para el otro. Gabriel fue el primero en leer. «Valentina, cuando te rescaté de aquellas aguas, no sabía que en realidad eras tú quien venía a rescatarme a mí. Estaba ahogándome en mi propio dolor, en mi culpa, en mi soledad. Tú me enseñaste que es posible volver a empezar, que los errores del pasado no definen nuestro futuro. Prometo construir contigo no solo casas y proyectos, sino una vida de honestidad, respeto y amor. Desde las inundaciones hasta la eternidad, mi corazón es tuyo». Valentina, con voz temblorosa de emoción, leyó su carta. «Gabriel, llegué a tu vida huyendo de la mía.
sin saber quién era realmente. En tu sencillez encontré mi verdad, en tu fortaleza descubrí la mía. Me enseñaste el valor del trabajo honesto, de la autenticidad, de construir con las manos y el corazón. Prometo estar a tu lado en cada proyecto, cada sueño, cada desafío. Dos mundos que se encontraron en una tormenta y decidieron crear uno nuevo juntos. Te amo por quien eres, por quien fui cuando estaba contigo y por quienes seremos juntos. No hubo un solo ojo seco entre los asistentes cuando intercambiaron anillos, sencillas bandas de plata que Gabriel había diseñado especialmente, con grabados que representaban el flujo del agua, símbolo de lo que los había unido. Por el poder que me confiere este pueblo y el cariño de todos los presentes, declaró el juez local que oficiaba la ceremonia. Los declaro marido y mujer. El beso que selló su unión fue recibido con aplausos, vítores y, en el caso de doña Esperanza, lágrimas silenciosas de alegría y nostalgia. La celebración que siguió fue una vibrante mezcla de tradiciones locales y toques de elegancia. Comida casera servida en vajilla fina, música regional alternando con clásicos modernos, bailes tradicionales junto a ritmos contemporáneos. Era, como todo en la nueva vida de Valentina y Gabriel, una armoniosa fusión de dos mundos. Durante el banquete, Mercedes, la antigua secretaria de Ricardo Ruiz, se acercó a la pareja con un sobre. «Señorita Valentina, encontré esto entre las pertenencias de su padre», explicó. «Parece que lo escribió durante sus últimos días, pero nunca llegó a entregárselo». Intrigada, Valentina abrió el sobre. Era una carta escrita con la caligrafía temblorosa de su padre en sus últimos momentos. «Mi querida Valentina, cuando leas esto, probablemente ya no estaré a tu lado. Hay tantas cosas que quisiera haberte dicho, tantos consejos que quisiera darte, pero el tiempo se agota. Solo quiero que sepas que construí este imperio para ti, pero nunca quise que fuera una jaula. Lo creé para darte opciones, no para limitarlas. Mi mayor temor es que te sientas obligada a vivir la vida que yo diseñé, en lugar de la que tú elijas. Mi mayor deseo es que encuentres tu propio camino, que tomes lo mejor de lo que te he dejado y lo transformes en algo que realmente te represente. Y sobre todo, que encuentres a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes o representas. Confío en tu juicio. Siempre has sido más sabia de lo que crees. Con amor eterno, papá». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina mientras pasaba la carta a Gabriel, quien la leyó con igual emoción. «Parece que tu padre aprueba nuestra unión después de todo», dijo suavemente. «Siempre me conoció mejor de lo que yo creía», respondió Valentina secándose las lágrimas. «Y tenía razón. He encontrado mi camino y contigo». Mientras la fiesta continuaba, la pareja se escabulló brevemente hacia un terreno cercano donde se estaban colocando los cimientos de lo que sería su proyecto más ambicioso, la Escuela de Arquitectura Sustentable y Desarrollo Rural Gabriel Mendoza. «Los estudiantes llegarán en 6 meses», comentó Gabriel observando el avance de las obras. «Jóvenes de comunidades rurales y urbanas, aprendiendo juntos cómo construir un futuro mejor. Y mientras tanto, la línea Esencia de la Tierra ya está en las principales tiendas del país», añadió Valentina con orgullo. «Productos naturales elaborados por manos locales, generando empleos dignos, se tomaron de las manos contemplando lo que habían logrado en tan solo un año. La Fundación Nuevo Amanecer ya había construido viviendas en 3 comunidades afectadas por desastres, implementando los diseños de Gabriel. Cosméticos, Ruiz había transformado su imagen y sus prácticas, convirtiéndose en líder en sustentabilidad. Y lo más importante, habían creado un modelo de desarrollo que respetaba tanto las tradiciones locales como la innovación. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», reflexionó Gabriel. «Que de la mayor tragedia de mi vida surgió eventualmente la mayor bendición». «Es como el río», respondió Valentina. «Destructivo cuando se desborda, pero fuente de vida cuando fluye en armonía». Un grito alegre interrumpió su momento de reflexión. Doña Esperanza los buscaba para el tradicional baile de los novios. «Vengan, tortolitos», llamó la anciana. «Es hora de celebrar». De regreso en la fiesta, mientras bailaban su primer vals como matrimonio,
Gabriel susurró al oído de Valentina: «De campesino a tu esposo. ¿Quién lo hubiera imaginado?» Valentina rió, feliz y plena. «De millonaria perdida a tu esposa». La vida tiene formas curiosas de juntar a las personas correctas. Alrededor de ellos, los habitantes del pueblo, los ejecutivos de la ciudad, los arquitectos jóvenes y los trabajadores locales compartían comida, bebida y risas, demostrando que los mundos aparentemente opuestos podían no solo coexistir, sino enriquecerse mutuamente. Cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando la celebración con una luz dorada, doña Esperanza, sentada bajo un árbol con una copa de ponche en la mano, sonreía con satisfacción. Junto a ella, en una pequeña mesa, había colocado una fotografía de Rosa y Lucía. «¿Ves, mi Rosa?», murmuró a la fotografía. «Tu Miguel ha encontrado su camino de nuevo. Y tú, mi pequeña Lucía, tendrás muchos niños aprendiendo en la escuela que lleva el nombre de tu papá». En la distancia, Valentina y Gabriel compartían otro beso, rodeados por el cariño de su comunidad y la promesa de un futuro construido con sus propias manos. Un futuro donde las aguas turbulentas del pasado se habían transformado en corrientes claras de esperanza, donde un humilde campesino y una millonaria habían descubierto que el amor verdadero trasciende todas las barreras sociales y sana hasta las heridas más profundas. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cuando los novios se despidieron de sus invitados para iniciar su nueva vida juntos. No necesitaban luna de miel en destinos exóticos. Habían encontrado su paraíso en aquel rincón de México que habían transformado juntos. Su historia, que comenzó con un rescate desesperado durante una inundación, ahora se convertía en leyenda local. La de un hombre que salvó a una mujer de las aguas turbulentas sin imaginar que era una millonaria, que no solo se enamoraría de él, sino que transformaría para siempre la vida de una comunidad entera, porque a veces las historias más hermosas comienzan con una tormenta.